cuando vi la portada, le estaba comentando que la portada me enamoró, fue un impacto en el sentido que para contar algo personal, para que vean a lo mejor lo que puede llegar una portada o un libro cuando empiezas a leerlo, porque imagino que para un autor es lo que intenta, ¿no? que cada persona que lea o que vea, pues le llegue de alguna de la manera. En el mundo que vivo ahora, pues es un sin parar, son problemas para arriba, problemas para abajo. Yo siempre digo que la posición que ocupa ahora son 33.000 problemas de 33.000 habitantes y bueno, un día de locura que tenía, pues llegó Juan Carlos y mira que simplemente te quiero invitar a si quieres ir a la presentación y vi la portada, paré lo que estaba haciendo, automáticamente me llegó la portada, me llegó al alma y sentí como paz por un momento, sentí como ganas de leerme el libro, sentí como que había algo, no me hago llorar, eso es muy sensible, sentí como algo que tenía este libro, que empecé a leer el otro día, que igual podía parar mi mundo de estrés y enseñarme algo a través de otra visión, a través de otras palabras, porque lo poco que he leído habla un poco sobre el pasado y sobre el presente y cómo cada persona puede interpretar su mundo. Al final no hay verdades sino interpretaciones de vivencias de cada uno. Entonces eso lo quiero hacer, este preámbulo, que es lo que le tocará a Juan Carlos luego explicar un poco. Sí digo que me emocionó sin ver el interior y eso quiere decir que elegiste bien y el Ayuntamiento pues, de Ingenio estará con las puertas abiertas, esta casa es de todos, para lo que necesites y poder también visibilizar. Tienes a disposición todos los medios del Ayuntamiento, tanto la Consejería de Cultura como todos los medios de comunicación, prensa, periódicos, un poco para transmitir la belleza de este libro e invitar a todas las personas que aprendan a parar y a ver la vida pues, de otra perspectiva. Bueno, buenas tardes, soy el concejal de Cultura, pero aparte de eso soy un buen amigo de Juan Carlos. Aquí vemos una amplia representación de amistades, de familia y sobre todo aquella gente que lo tuvimos como maestro y sigue siendo nuestro maestro de Ninjitsu y yo creo que en este libro se plasma muchas de las enseñanzas que él nos enseña o nos ha intentado inculcar. Yo llevo por el capítulo 3, estuvimos hablando antes, me encantó el prólogo de la chica Elena, él no me quiso decir que está medio relacionado con el libro y el libro es un libro muy ameno, ya le cogí un poco de manía a Pino, porque, lo siento, pero le cogí un poco de manía a Pino y la verdad que desde Cultura para nosotros este es el segundo libro que presentamos de él. Y sabes que para nosotros tú nos tienes ganados, no solo por cómo eres, sino por lo que transmites, Juan Carlos. Todo el que te conoce sabe que de buena persona yo creo que te sobra, pero sobre todo lo que das. Las enseñanzas que este hombre aporta muchas veces a uno, porque yo, por ejemplo, cuando estuve en Ninjitsu con él, y bueno, venía de una separación, estaba súper alterado, y ir a sus clases de Ninjitsu a mí, pues me daba paz, me daba un montón de cosas que yo creo que él en su lectura pues siempre intenta transmitir. Sabes que, como dice la alcaldesa, para nosotros lo que tú quieras, esta es tu casa y que el ayuntamiento lo único que tiene que poner es lo que tú quieras. O sea, todos los medios que tengamos están a tu disposición para que sigas creyendo y sobre todo creciendo como autor de libros. Yo creo que tienes mucho todavía que dar y esperemos que este sea una de esas tantas novelas que presentes aquí, en tu casa, en el pueblo de Ingenio, que es el pueblo de todos. Así que yo lo único que tengo que decirte es felicidades. Espero que, como tú me dijiste antes, que a partir del 8º capítulo ya va a dar un vuelco la historia. Pero bueno, la verdad que lo poco que he leído, que son 3 capítulos, la verdad que está muy interesante. Mi mujer ya lo leyó antes que yo y le encantó. Y bueno, espero que ahora, a partir del 8, pues, te llamaré y te diré, bueno, ya no le cogí tanto coraje a Pino y ahora le cogí coraje a otro. Así que nada, le paso el micro a David Castellano y que él cuente como invitado del libro para discernir entre todos nosotros, los que se lo hayan leído y las preguntas que tengan que hacer. Así que nada, gracias Juan Carlos por querer contar con nosotros. Sí, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David Castellano y señora alcaldesa, señor concejal de Cultura, Juan Carlos, gracias por invitarme para presentar el libro.
no fuera por falta de decirle que habría muchas otras personas que estarían encantados de estar aquí, porque me consta que Juan se reúne de muchas y muy buenas personas, y también transmite esa paz que antes hablaba la señora alcaldesa. Y a ustedes también agradecerle su presencia por elegir este evento para acompañarles y compartir este entrañable momento. Decía Kafka que todos los libros uno se lee y otro se siente. Yo estoy convencido que en este presente libro, por esa amalgama de sensaciones, emociones, sentimientos, tragedias, dramas, son de los que van a dejar huella. Por lo tanto, les animo, y con el permiso de ustedes, yo mi humilde participación la he dividido en 3 bloques, uno sobre el autor, otro sobre el libro, porque es de obligado cumplimiento si me han obligado para comentarlo, y una humilde conclusión. Sobre el autor no debo decir muchas cosas, porque además de una estrecha y sincera amistad, nos une el lazo de consanguinidad, y entonces quizás entraría en hacer apología de la amistad, y tampoco se trata de eso, porque los conoce, saben que no nos hace falta. El autor de Vela ya cuenta con una trayectoria previa como escritor de libros, como es la de no ficción, centrados en el desarrollo personal y el autoconocimiento. El primero fue Herramientas de la vida en el 2013 y también Ten valor, darle sentido a la vida en el 2019. En ello ya se vislumbraba una fuerte preocupación por el ser humano, por sus contradicciones y por su capacidad de reconstruirse. Con Vela da un salto literario significativo, transitando de la exposición directa a la narrativa compleja. No abandona su interés por la psicología y las emociones humanas, pero ahora lo canaliza desde lo simbólico y desde lo ficcional. Esta obra demuestra que no escribe desde la moda o la superficialidad, sino desde la necesidad de comprender y mostrar la naturaleza humana en su crudeza y belleza. Se trata de un autor aficionado, es cierto, pero con una capacidad analítica y estética sorprendente, capaz de estructurar personajes verosímiles con capas emocionales profundas que se enfrentan a dilemas éticos, personales y existenciales. Su escritura es introspectiva, casi filosófica, sin perder por ello ritmo ni tensión narrativa. Es un escritor que incomoda y conmueve al mismo tiempo, que no ofrece respuestas cerradas, sino preguntas inquietantes. Con respecto a la novela, un pequeño análisis técnico. Vela es una novela que transita entre el drama psicológico, el tráiler emocional y los tintes de la novela negra. Esto viene en relación en lo que decía en el prólogo de mi intervención, planteando un universo narrativo profundo y perturbador, donde el trauma, la enfermedad mental, la identidad y la necesidad de sentido vital confluyen. Narrada en formato no lineal, alternando siempre, está presente los recuerdos, las percepciones fragmentadas. La historia nos lleva por escenarios como Tokio, Berlín, París, Madrid, Gran Canaria, y cuyos estilos y atmósfera influyen directamente en la construcción psicológica y emocional de los personajes. Esos escenarios no son mero fondo, sino parte activa del discurso narrativo. La novela gira en torno a 2 protagonistas principales, Vela y Acer, ambos marcados por profundas heridas. La primera, por un trauma infantil que ha disociado su memoria. El segundo, por una pérdida que transforma su visión de la justicia y la venganza. A su alrededor orbitan otros personajes clave, como es Víctor hijo, Víctor padre y Molly, quienes también lidian con traumas intensos, como el asesinato familiar, que les empujan hacia conflictos personales y alianzas inesperadas. El texto va profundizando en la idea de cómo las personalidades pueden desdibujarse por el trauma, la violencia o la enfermedad psíquica, pero también plantea una dialéctica inversa, que es la lucha por recomponerse, adaptarse y buscar sentido. Los personajes de Vela no se detienen a resolver sus conflictos, avanzan como si huir hacia adelante fuera su única forma de supervivencia, confiando en su capacidad y su inteligencia para no ser atrapados por el caos que les arrastra. Este universo narrativo de gran carga introspectiva articula una crítica sutil, pero no efectiva, a las formas actuales de vivir, donde el valor tangible y el éxito visible suelen imponerse y anteponerse a los valores profundos, al equilibrio emocional y a la conexión humana. La novela es, por tanto, una metáfora pospandémica, que a muchos nos sonarán muchas de esas sensaciones y emociones que se vivieron en aquellos tiempos, donde el desorden interior se proyecta hacia afuera, en un mundo que parece haberse quedado sin brújula ética. Vela, la protagonista de la novela, explora muchos temas, como es el trauma oculto, la fragilidad mental, la resiliencia y la capacidad de adaptación, el conflicto entre el mundo interior y las existencias externas, la construcción de vínculos, etcétera, etcétera. Los conflictos centrales no solo son individuales, sino que también son relacionales. Las alianzas imperfectas, las lealtades forzadas y los intercambios emocionales contradictorios son los mecanismos
que los personajes utilizan para enfrentarse a su propio abismo. La novela plantea así una tensión constante entre la vulnerabilidad y control, entre herida y residencia, pero también entre caos y propósito. Y como humilde conclusión de la novela, finalmente, pues decir que Vela no es solo una novela, es un espejo oscuro donde nos vemos reflejados. Es una historia sobre heridas invisibles, sobre cómo las personas se fragmentan sin que el mundo lo note y sobre cómo incluso en esa fragmentación puede surgir una forma de belleza que es la de seguir adelante, la de no rendirse, la de tejer vínculos aunque estén llenos de grietas. Esta obra nos desafía, nos pregunta si realmente sabemos quiénes somos cuando todo a nuestro alrededor se tambalea, si tenemos valores que nos sostienen o solo estrategias para sobrevivir, si elegimos conectar, aunque sea con dolor, o si preferimos aislarnos bajo la apariencia del control. En un tiempo donde muchas vidas se han vuelto inciertas, Vela pone palabras a lo que muchos sienten pero que no nos atrevemos a decir, que no estamos solos en nuestras cicatrices, que el caos no es el final, sino el inicio posible de una reconstrucción y que aunque a veces huimos hacia adelante, podemos elegir con quién caminar. Esa es la grandeza de esta historia. Ya lo decía Buñuel, que el misterio está en la verdadera esencia de las grandes obras de arte. Y aquí nos falta trama, nos falta tráiler, nos falta sentimiento y, por supuesto, nos falta misterio. Por lo tanto, les invitamos a que puedan leer Vela, porque considero que el leer esta historia es como analizar un algoritmo inconexo, que cada línea que se lee rompe con la anterior, e incluso cuando estamos leyendo en tiempos pretéritos nos vamos haciendo una conclusión de la novela, pero cada línea rompe la conclusión que ya habíamos concluido anteriormente. Por lo tanto, creo que siempre nos tiene en vilo y nos anima a llegar hasta el final. Pero mucho me temo que esta novela ya nos aclarará el autor, que es el verdadero artífice y el verdadero artista esta tarde. No sé por qué, pero creo que esta trama tiene que desembocar en un segundo tema, donde nos aclare a los lectores muchas intríngulas que se leen entre líneas. Con esto le agradezco mi atención y su respeto. Muchas gracias. Gracias, David. Juan Carlos. ¿Te tocó? Muchas gracias. Gracias a las palabras de todos que bueno, me han llenado porque no me esperaba que me agasajaran de esa manera. Es inesperado, aunque me lo hayan dicho y lo haya visto, no deja de sorprenderme. La novela surgió como una necesidad de expresar lo que yo veía, porque tenemos una visión de la sociedad muy estereotipada y yo veo a muchas personas, sobre todo después como decía David, de la época de la pandemia, en donde cambió la forma de vivir de las personas y no se notan, no se les ve, pero quería escribir sobre estas personas porque yo siempre había leído sobre un mundo perfecto y me atraía mucho el abrazo de esas personas con las vidas rotas, con pasados pesados, con una vida que no era normal, y sin embargo esas personas, yo conozco muchas de ellas, son personas muy fuertes que todos los días se levantan y todos los días rehacen su vida otra vez. Aunque ese día se les rompa, al día siguiente se levantan y siguen componiendo su vida una y otra vez. Y entonces me atraía mucho a esas personas, porque yo las veía y al principio las veía como algo extraño. Pero después me di cuenta que eran personas muy fuertes, muy resistentes, muy resilientes. Y quise hablar de esas personas, de personas que han sufrido traumas, que han sufrido problemas físicos, que nadie las quiere, y todos los días salen y vuelven a vivir otra vez la vida, y vuelven a sufrir, y vuelven a buscar esas amistades imperfectas, pero aún así con esas amistades imperfectas es lo suficiente para terminar ese día, ir a la cama, descansar y empezar mañana. Me pareció interesante hablar sobre esas personas que no vemos. La novela negra me permite hablar un poquito sobre la crítica social, te permite decir algo de lo que sucede, pero sin tener que estar criticando a nadie, sino simplemente exponiendo lo que tú ves. Por lo menos esa es mi visión. Yo veo a muchas personas que les cuesta llegar a final de mes, muchas personas que tienen traumas que por vergüenza no te los dicen, y aún así siguen adelante y los ves como si fueran parte de la sociedad.
igual que tú, una persona normal, al lado tuyo y viviendo de esa manera. No son personajes perfectos. A mí siempre no es que me lo hayan dicho, pero tenemos que ser perfectos. Y sin embargo, esos personajes, esas personas, viven sus vidas, les cuesta. Lo vemos todos los días en la televisión, pero es que no hace falta ir tan lejos, los tenemos al lado. Esa persona que va al cubo de la basura y saca la comida para comer, esa persona que tiene 400 euros y tiene que llegar a final de mes, y sin embargo no te vas a enterar de nada, no se queja, no dice nada y vive así. Pues mis personajes eran como esos, personas que tienen sus traumas, tienen sus problemas y aún así siguen adelante. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden libremente hacerla. Ah, perdón. Gracias. Perdón. Una Me gustaría que ustedes pues participaran, que le hicieran preguntas al autor para hacer esto más dinámico y realmente que esta presentación no solo se lleven la sensación que han tenido, sino que también arranque de su interior cosas que nos quedan pendientes y no nos ha contado, a ver si le sacamos algo. Anímense, que han venido para algo. Muy bien, rompe el hielo. Aparte de hablarnos de los personajes y de su interior y todo eso, cuéntanos un breve resumen del libro o una sinopsis, que no sabemos nada. Un spoiler. Poquito que lo estoy leyendo. Vale. Una pequeña antesala, la foto que vemos ahí, esas dos chicas que están abrazadas, en algún momento me dijeron que si podían ser dos chicas que estaban enamoradas o algo por el estilo, y sin embargo son dos hermanas y representa una que está viva y la otra que está muerta. Y sin embargo, debido a un trauma, en donde murió la hermana, pues ella no la deja ir. Y nos pasa a todos, de que tenemos a alguien que no queremos que se marche y también, como decía David antes, buscamos herramientas para que no se vaya. Esa es la imagen o digamos el centro de donde se articula la novela. Bueno, yo sé que tú eres buena persona, pero ella se lo puedo contar después. Básicamente hay esta chica y la hermana muere y ella pues termina pues transformándose y cogiendo la personalidad de la hermana y vive así los siguientes 15 años. Y la historia es qué es lo que hace después con la identidad de la hermana. Bueno, Juan, yo sé que tú tienes fuente de inspiración como es Ella, Maya, Verónica, pero ahí hay cargas superpuestas historiográficamente entre renglón y renglón, y no sé si son temas existenciales que forman parte del autor como persona, o es el devenir tuyo como escritor que afloran en ti de forma espontánea. Porque yo creo que tiene mucho que ver esto con la filosofía de vida que tú has hecho de la arte marcial, aunque se solapa muy bien, pero especialmente, no sé por qué, ciertas estrategias que hay en los protagonistas, el ajedrez, la existencia del ajedrez que has tenido tú en la vida de ti. A mí me han pasado varias cosas que pienso que han sido relevantes y también le he dedicado mucho tiempo. Le dediqué mucho tiempo a jugar al ajedrez. Estuve en campeonatos, practiqué artes marciales y las sigo practicando. Y por otro lado, con creo que era 15 años o 17, pues me dediqué a acumular libros, pero esos libros empezaron siendo de filosofía, me iba a la librería Tao en Las Palmas, me compraba muchos libros allí y me los pasaba todo el año leyendo. Claro, yo tenía mis problemas, pero en vez de decírselo a la gente, lo que hacía es que buscaba información fuera y entonces empecé a documentarme. Después de eso, empecé a percibir qué debías cambiar, qué no, en mí, no en nadie, qué debías hacer, y al final
Cuando pasan los años, te vas quitando algún problema que otro, vas haciendo las cosas y te das cuenta que todo el mundo tiene los mismos problemas que tú. No tienen que ser los mismos, pueden ser diferentes. A lo mejor tú tienes 5 y el otro tiene 1. Pero al final te das cuenta que todos tenemos los mismos problemas. Pues lo único que hice fue hacer que los personajes fueran reales, que tuvieran esos problemas que tenemos todos. Y muchas veces nos identificamos con esos personajes, pero porque realmente hay algo que resuena dentro nuestro, aunque no sabemos lo que es con ese personaje. Nos atrae más uno o repudiamos otro. Es esa experiencia con la que a nivel de vida vas recogiendo aquí y allá, lo expones con el personaje. No deja de ser una experiencia de vida, pero de forma gráfica. Mira, te iba a preguntar, ¿y cómo te dio a ti por escribir un libro? Tu familia es toda campesina, trabajadora, pero ninguno son de letra. Y salir un sobrino escritor, eso es un orgullo. Muchas gracias. Si tu abuela estuviera, Muchas gracias. ella saliera. Muchas gracias. Pues hay dos cosas ahí. Yo me acuerdo que hace años yo viajaba a Japón a entrenar artes marciales y cuando terminaban las clases, pues entonces, para no olvidarme, escribía, anotaba todo lo que veía, todo lo que percibía. Pasado el tiempo, vi que había cosas que decía mi maestro que no solamente eran técnicas, sino también cosas de filosofía. Pues también las apuntaba. Y llegó un momento en que yo mismo ponía algo de mi cosecha. Pues esa cosecha se fue ampliando poco a poco hasta que escribí el primero. Después, bastante aventurado por mi parte, escribí el segundo. Porque me dije, vamos a ver, porque claro, fue entre el 2013 y el 2019. Son muchos años. Pero claro, yo no creía que yo fuera escritor. O sea, nadie se ve como un escritor, sino simplemente, pues vamos a intentarlo de nuevo. Pues lo hice también. Y ya en el 2019, lo que me dije, ya aventurado de mí otra vez, vamos a intentarlo con una novela a ver qué tal se me da, porque si hice aquello y más o menos cuadró, vamos a ver si con esto sí puedo hacerlo. Y esto es el resultado de 5 años de trabajo casi, y empezar de cero, porque no tenía que ver lo que yo hice antes con lo que hice ahora, y estudiar bastante, leer bastante, saber dónde estaban los errores, pero al fin y al cabo volver a hacerlo. Por otro lado, esta es digamos, la historia larga. La historia corta, mi padre, que está aquí delante, me contó una historia de que una vez le mandó un texto que tenía que ver con lucha canaria a un periodista, y el periodista le preguntó a la persona que se lo envió que quién era el que se lo había escrito, que lo había redactado también. Entonces yo me imagino que tengo que tener algo en los genes que tiene que ver con mi padre. Entonces, quizás yo tuve la posibilidad de hacerlo, pero ya existía antes ahí. Déjame ver si ahora, cuando termine ese, coges otra vez conciencia y vuelves otra vez y escribes este libro. Sigue para adelante y nunca te desfallezcas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dale alegría a tus padres, que ellos se lo merecen. Es así, gracias. Sí, hombre. Que Dios te dé mucha suerte y que vayas para adelante y para atrás, ¿no? Ni para abajo ni para abajo. Gracias. Dígame. Por el cariño que te tengo, el cariño que tú le tienes a mi hijo ahora no puede estar aquí porque está en Tenerife, vive en Tenerife, y yo en memoria, en posición de mi hijo estoy aquí. El libro va a ser precioso, no lo he leído, pero va a ser precioso, porque tú eres una preciosa persona. Eres Muchas muy gracias. buena persona. Y el que diga lo contrario, ahí le vuelvo las palabras. Eres muy buena persona. Muchas gracias. Eres buena persona. Cuando me invitaste al libro que ibas a presentar, yo seguía ya había visto. Y me dijo, mamá, si me haces el favor, venme a estar allí. Y en posición de esto, Carlos, eres muy buena persona. Eres de lo mejorcito. Y no vas a ser el primero. Verás que vas a escribir más libros. Muchas gracias.
antes de escribirla o durante lo que estabas escribiendo, ¿tenías tú en mente historias de personas que tú conocías? ¿Conoces o Sí, encontrabas sí y no. Ya cuando empecé a escribir la novela sabía qué es lo que iba a escribir. Hay una cosa que sucedió con la novela, de que yo empecé a escribir los 2 primeros capítulos igual que escribí los 2 primeros libros. Y tuve que parar. Me di cuenta que lo que yo escribo es bastante complejo y escribirlo así tan ligero no servía. Había que hacer un guión y tenía que trabajar con el guión. Después llegó el momento de desarrollar cada parte, tengo la libertad de hacer lo que quiera, pero tenía que hacer un guión. Tuve que parar, volver a buscar las herramientas y empezar de cero otra vez. O sea, pero eso fue continuo, por eso he durado casi 5 años con todo esto. Pero en los personajes hay gran parte mía y también hay parte de otras personas. Es decir, yo conozco muchas personas, soy bastante observador y muchas veces veo cosas que hacen las personas y unas las admiro, otras no me vuelven loco, como a todos nos pasa. Lo que después hay personas que son muy pintorescas y dice, esto me serviría solamente esta pequeña parte para este personaje, con otras cosas, pero características que los hacen que los hace destacar. De hecho, hay un personaje que es el mayor, una persona que se llama Acere, en donde este personaje, para mí es pintoresco, pero es que yo tengo un amigo que es pintoresco. Y digamos que algunos rasgos de este hombre los cogí de él. No es que lo haga mal ni lo haga bien, sino simplemente lo que hice fue exagerar mucho más la actuación del personaje de la novela. Pero me gustaba porque era muy... la palabra no es teatral, pero llamaba mucho la atención. Esta persona llama mucho la atención donde quiera que va. Su forma de hablar, su forma de comportarse. Y entonces me pareció muy bonito simplemente para hacer a esta persona, para que fuera uno de los focos de atención. Entonces, hay partes mías, partes de otras personas, y bueno, después el conjunto cómo lo arma. ¿Don José? Bueno, es una manera de desafarme. El universo me puso en contacto con Don. Nos conocemos pues de lo que nos conocemos, no hay mucho tiempo pero hemos creado cierta afinidad y me enorgullece que, aunque yo creo que llegué casi que en la parte final o semifinal, pues yo recuerdo de que muchas veces me llaman y me dicen, ¿qué tal anda usted? Para no repetir el comienzo, porque a mí la palabra don pero bueno, y yo digo, mira... Es el karma, José. Y yo le digo, mira, es que voy conduciendo. Y muchas veces me habla y me ha estado hablando yo creo que de las partes finales, ¿no? Y en un momento determinado dice, mira, yo igual te voy a invitar para cuando sea la presentación. Y digo, ¿vale? Yo hay cosas que no le doy importancia hasta que llega el momento. Para mí es un honor que me haya invitado y muchas de las veces me enorgullece de formar parte de con quien, como dice me recordó la palabra, dice pintoresca, porque parece que somos medio pintorescos, porque en el camino dice, oye, es que esto no lo puedo hablar con cualquiera, digo, es que yo tengo la misma sensación. Y si el libro está, yo no he tenido la ocasión de ver el libro, y la portada solamente cuando me mandó la invitación. Él me decía lo que explicó del significado pero una cosa es que te lo digan, otra es que tú lo vivencies, y otra es que de lo que estás vivenciando te sigas arraigando y sigas avanzando. No son los golpes, como bien decía en una de las ocasiones que me lo has dicho, que has tenido que parar, no es lo que pare, es lo que recibes y sigues avanzando. No te puedo decir, podría decir otras cosas, pero gracias. Gracias a ti, José.
esencia, un valor en particular. ¿Qué es lo que quieres que llegue? Conmover. Que realmente te haga moverte por dentro, porque no es que yo quiera hacer algo, sino quiero que las personas que lean la novela pues sientan algo y después cada uno tiene sus propias necesidades y sus propias respuestas. Solamente expongo un personaje, cuento una historia, la historia es bastante azarosa y te ves cómo los personajes suben, bajan, hacen alianzas, las rompen, hacen un montón de cosas, pero a pesar de todo hay resiliencia en todos estos personajes. Todos siguen adelante, todos hacen cosas y básicamente lo que está por debajo de la piel es eso, que realmente te des cuenta de que a pesar de todo hay que levantarse mañana, seguir haciendo las cosas y seguir con nuestras cosas normales. O sea, no quedarte ahí parado esperando que pase el próximo autobús o que alguien venga y te recoja, sino simplemente que tomes partido y que hagas lo que tengas que hacer. Bueno, Juan Carlos, tengo el hermoso placer de conocerte y lo poco que he escuchado es que muchos fragmentos de la novela está basada exageradamente en parte de vida de gente normales de a pie, con lo cual me parece que puede ser muy interesante porque puede ser tan real como la misma vida. Y destacar eso, quiero esa novela. Hay veces en que nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es nuestra vida, salvo que venga alguien y te diga, oye, qué bonito que tienes esto. Estos son retazos de gente que yo he conocido que no andan muy lejos de aquí. Claro, no los expongo tal cual, sino son cositas, también cosas mías. De tal manera que se arme el puzzle, de tal manera que los personajes sean creíbles, que, como decía también David, que tenga diversas capas, que vea que tiene diferentes intereses, cosas buenas, cosas malas. Pero a nuestro alrededor hay un montón de personas interesantes y solamente tenemos que mirar a un lado y verlas, nada más. Mirarla, porque quizás esta persona al lado, la otra, son realmente esas personas que estamos buscando y son las que nos pueden aportar alguna cosa. Yo quería decirte que yo te conocí a través de uno del cine y siempre me has parecido una persona tan dada a los demás que creo que vas a empezar a recibir lo que has dado. Porque la verdad es que eres una persona que con todo el mundo tienes contacto, que hablas, que te relacionas. Yo a veces iba a tu casa a cambiar aceite al coche y después no salíamos de allí. Que mi hijo me decía, ¿pero dónde fuiste a cambiar aceite? A Juan Carlos, ¿no? Digo, ¿y qué quieres? Nos poníamos a hablar que se nos iba... Pero yo creo que es que tú naciste con un don de dar, y ahora vas a recibir todo lo que has dado. Y te deseo toda la suerte del mundo porque te la mereces. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿A qué le has dado más peso en la novela? ¿A las emociones, los traumas o las herramientas y estrategias que ha usado las personas para salir adelante? Están contrapesados. Están contrapesados porque todos tienen problemas y todos los van solucionando a medida que van saliendo. Y se van acercando al final. Lo único que hay un par de personajes que no consiguieron solucionar las cosas y son los que salieron mal parados. Como la vida misma. Unos solucionan las cosas, salen adelante, otros no solucionan sus problemas y se quedan por el camino. Pero hay un equilibrio. Gracias. Darme un poco al principio los primeros capítulos para que tuviese una noción de ello. No esperaba que saliese esto. En un principio se podía ver lo que era, pero en ningún momento me esperaba una novela tan profunda al final. Hay un montón de cosas que tú, a medida que vas leyéndolo, te vas extrañando de que fuera evolucionando el libro. ¿Sí? Yo sé que tú lo tenías en mente,
y solamente quiero desearte mucho éxito. Yo sé que tú no lo haces por ganar mucho dinero, porque tú no eres de ganar mucho dinero, tú eres de... Espero que sí. Espero pero sí, contrapesar. También, claro, te deseo también eso. Claro, no va a ser todo. Mucha suerte. Muchas gracias, Amparo. Recorrido por la historia de España, por la historia de la guerra de Angola. ¿Nos puedes hablar por qué hiciste eso? Por necesidad. Hay un personaje que es el padre del policía, el padre Víctor padre y Víctor hijo, y necesitaba poner los personajes, contar quiénes eran, qué hicieron, y lo cuento de una forma bastante pintoresca, porque hay por ahí un diario en donde empieza a relatar qué pasó con estas personas y los sitios por donde pasaron, para que pudieran tener el hijo que aparece Víctor y tener en el 2015 unos 30, 35 años, etcétera, etcétera, tenía que haber ubicado al personaje mucho antes. Y al final todo cuadró con que fueran exiliados republicanos y fueran a Cuba. Después todo lo demás era como un añadido para que pudieran regresar otra vez a España. Y no digo más porque entonces valería parte de la historia. Gran parte de la historia. Tienes que escribir sobre un libro sobre la lucha canaria, que la lucha es lo mejor que tiene Canarias, y es cuando los hombres se han roto las costillas ahí dando caña, y deberías de escribir ahora sobre la lucha canaria, que él tiene muchas cosas en la mente y de ahí puedes sacar también tú muchas cosas. Sí, señora. Y de tu tío un genio. Y sí, tu señora. padre también, que yo creo que también alguna garra tendría. Sí, mi padre fue muy bueno, eso me consta. Y ahí tienes tú otro argumento para sacar otra novela. Claro. Canaria. Claro, y no lo dejes porque ahí tienes un puntal. Vamos. Sí, señor. Yo voy a añadir algo más. Dime. Escribir de Lucha Canaria, si escribes la historia de tu padre, de tu tío y tu familia, tanto por parte de tu padre como de tu madre, yo creo que tiene suficiente para hacer otra novela. Muchas gracias. Tienes una familia grande y tienes donde recopilar y seguir para otra. Y a lo mejor te da para dos. Muchas gracias. Falta que adquieran el compromiso. Falta que adquieran el compromiso. ¿Te están tendiendo la mano? Sí, lo sé. Esta chica te situación como triste. Estábamos reunidas las familias. Ese tema salió, no sé si te acuerdas que le preguntaste a Fermín que qué anécdotas tenía, que si recordaba, que tal. Y le comentaste que sería una buena idea hacer un libro con todo eso. No sé si te acuerdas. Sí. Ahí estaba Fermín, Eugenio, mi padre creo, Fermín, Sí. Fermín hijo. ¿Quién más? ¿Y alguien más? Sí. Estábamos hablando de eso, de que sería aprovechar que estaba vivo, que son gente muy importante, porque donde quieras que voy, yo tengo una anécdota muy curiosa, cuando las escuelas infantiles surgió que se iban a cerrar, pues nosotros íbamos a buscar firmas a todos lados para apoyar. Y llegamos un domingo a San Mateo, al mercadillo, y voy con mi lista a ver si alguien me firmaba, y dice, ¿y usted de dónde es, mi niña? Digo, yo soy de Ingenio. Y dice, pues vaya usted para abajo a buscar firma que viene aquí. Le dije, es que yo soy media de aquí. Dice, sí, dice, ¿y por qué usted media de aquí? Digo, ¿usted conoce a Fermín Navarro? Pues claro, ¿quién no conoce a Fermín Navarro? Digo, pues yo soy sobrina. Venga todo el mundo aquí a firmar a la chica. Por eso te digo que, como dice Pino, es un puntal y es un buen tema cuando tú libremente lo decides. Muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta referente al libro, yo no he tenido la suerte de leérmelo, pero tú hablas mucho de las personas que están al lado, no nos damos cuenta. Quizás hay un reflejo también de la falta de interés que hay por la gente que está al lado nuestro y no nos damos cuenta de las cosas que suceden alrededor.
que vamos con una vida muy estresada, muy a lo nuestro es lo importante y lo de los demás, sí, nos suena, pero ya... Nos pasa a todos, inclusive a mí me pasa eso porque estás en tu vorágine, pero eso no quita. Uno de los motivos que yo apareciera por Japón fue el autoconocimiento, no el hacer libros ni nada de eso, sino simplemente descubrir esos ángulos muertos que yo no veía, que me estaban afectando en la vida, y vas allí, investigas cosas. Una cosa que descubrí es que la educación que me dio mi padre es la misma que existe en Japón, lo único que cambia es el idioma y ciertas cosas, pero básicamente es la misma. Yo entré en la casa de mi maestro, me invitó a tomar té, me invitó a tomar unas pastas, etcétera, salí de allí y me volví a invitar otras veces. Y entonces me di cuenta que lo que me enseñaron aquí en mi casa valía para todos los lados. Entonces empiezas a mirar cosas y te das cuenta, por ejemplo, que en las artes marciales aprendes cosas que no te das cuenta. Por ejemplo, una de ellas es la distancia, cosa que hoy en día no tenemos mucha idea acerca de la distancia. La distancia es el espacio justo que hay para que el otro no estire el brazo o la pierna y te golpee. Pero también a la misma vez, ese espacio hace que no entres en el espacio privado de la otra persona. Y eso lo hemos perdido hoy en día. Hoy en día entramos en el espacio de las otras personas y salimos. De la misma manera, existen otras herramientas en las artes marciales que son como, yo lo veo como metáfora. Hay una que me llamó la atención hace años, que era el sutemi. El sutemi es un sacrificio de posición, pero si lo miras a nivel personal, es cuando tú saltas sin mirar, confiando en las habilidades que ya tú tienes para poder caer bien otra vez. Entonces, vamos perdiendo todas esas cualidades que son nuestras de toda la vida, y yo las vi allí. Aquí mi padre y mi madre me enseñaron muchas de ellas, pero ellos no son maestros, tienen su vida, sus experiencias, y todo lo que te pueden enseñar lo vuelcan, pero después el resto es cosa tuya. Entonces llegas allí, vas aprendiendo cosas, vas extrapolando, vas haciendo cosas, y te das cuenta de que, oye, esto está chulo, esto me gusta, esto mola, porque empiezas a jugar con herramientas que antes no tenías. No es que yo sea Superman, no soy ni mejor ni peor que nadie, pero después te das cuenta que muchos de nosotros no tenemos esas herramientas. Yo soy capaz de ver que, por ejemplo, alguien no tiene ese sutemi, no es capaz de sacrificar nada, no es capaz de saltar al vacío confiando en sus propias habilidades, sino que desconfía de sus propias habilidades y por eso ya no saltará nunca, está en un sitio fijo y malo y no saldrá de ahí toda la vida. Es como la planta que está en el sitio donde no hay agua, no hay sol, no hay nada, pues allí se quedará porque no es capaz de hacer confianza en esas habilidades. Claro, cuando empiezas a ver todas esas cosas, empiezas a tener como unas herramientas que otras personas no tienen. Claro, yo no puedo decirle a nadie, deberías cambiar a hacer esto, esto y esto, porque es una experiencia personal, pero soy capaz, en muchas de las veces, de ver si tiene la herramienta o no, dependiendo de la situación. O sea, no es que sea un gurú y vea algo y vea con rayos X, sino que a veces ve a la persona en un entresijo y dice, vale, no es capaz de saltar, no es capaz de confiar en sí mismo. Entonces, claro, a mí las artes marciales me dieron una cosa, cuando jugué al ajedrez aprendí otra, cuando hice terapias alternativas hice otras, cuando a medida que iba haciendo las cosas es como estar explorando las capacidades que tú tienes y no es que seas Superman, sino que intentas quitarte los problemas que tienes tuyos. No es que yo haya afinado la visión para ver quién lo tiene y quién no lo tiene, sino que dependiendo de la situación ves a alguien con un problema y dices, vale, es esto. Pero claro, con los años he visto que no puedo decirle a las personas tienes este problema, porque lo que produce es un rechazo, sino simplemente me di cuenta con mi maestro que lo que hay que hacer es un ejemplo para que los demás te copien. Mi maestro es japonés, tengo un maestro que tiene ahora mismo unos 89 años, bueno, tiene un montón. Entonces tiene un montón de años, tiene mucha experiencia, pero él no le dice a nadie lo que tiene que hacer. Yo veo en el dojo, en el gimnasio de Japón, cómo la gente transita allí y hay gente que lo hace muy mal y mi maestro no dice nada. Ellos se piensan que no se da cuenta, pero sí se da cuenta. Pero es decisión de cada uno tomar partido. Gracias. Lo pueden conseguir
en Amazon, está en versión digital y física, y aquí a la finalización del evento. La hago corriendo, a ver si la tengo la semana que viene. En Amazon. Sí. Sí, sí, pero pasito. Dime. ¿Cómo? Ah, así. Bueno, una cosa que me están comentando aquí, que diga que yo escribí la novela y también la he editado. Cuando hice la novela, terminé aproximadamente cuando empecé a principios de 2020, más o menos, y lo terminé justamente cuando acabó el coronavirus. Y después empecé a corregirlo. Aparte de eso, me di cuenta de que no solamente estaba Verde escribiendo, sino también Verde editando, con lo que tuve que después contratar personas que hicieran una corrección ortotipográfica de estilo, que hiciera también informes literarios, etcétera, etcétera, que ya tiene que ver con el trabajo de editor. Es decir, que el trabajo fue literalmente desde el principio, todo, escribir, editar, y ahora estoy en la parte de publicidad, que estoy empezando a aprender cómo se hace eso, para que así poder llegar, en la red poder llegar a algún lado. Más allá. Que alguien me conozca, porque si no haces publicidad no llegas mucho más allá. Llego hasta ustedes, pero no salgo del radio de aquí, del municipio. Los navarros son conocidos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Como digo, esta es tu casa. Tienes a disposición todos los medios para poder dar publicidad a esta gran novela. Y sí, agradecer también a los presentes que han querido acompañar a Juan Carlos. Solo te voy a decir una cosa. Antes, hablando un ratito, creo que el arte marcial, mi padre es compañero tuyo, también va a Japón, tiene el mismo maestro que tú. Mi hermana escribió un libro con las, digamos, esa vibración que transmite pues mi padre, como en tu caso. Y voy a decir algo que mi hermana, al nombrar a mi padre, ¿no? Porque gracias a su filosofía y a su forma de vida, gracias a este mismo arte marcial, lo llamó el superhéroe con capa. Espero que seas, que no lo dudo, el superhéroe con capa de todas las personas que lean esta gran novela, y que seas también el superhéroe con capa de muchos vecinos y vecinas de este municipio. Así que enhorabuena. Pues ahora las fotos, como los periódicos, para que los suban también a las redes. Claro, entonces cierras tú la... Claro, ya cierras y esta es tu casa ya. Si me permite. Hay una frase de toda la vida que dice que es de bien nacido ser agradecido. Hay muchas personas que me han ayudado. Esto no es solamente labor mía. Yo a lo mejor he sido el que ha plasmado todas las ideas, pero todos los días estás arriba, estás abajo, tienes altibajos, pero después tienes un montón de personas que te acompañan en el camino. Unas personas que te dicen lo estás haciendo maravilloso y te sientes contento, personas que te escuchan. Hay muchas personas por ahí que forman parte de la novela y quería agradecerlo. Tenía aquí unas palabras. Dice: crear una novela no es una labor de una sola persona, sino de una pequeña multitud en la que cada uno hace su parte. Por este motivo, quiero dar visibilidad y agradecimiento a algunas de estas personas que me han acompañado en algunas de las diferentes partes del proyecto. A mis padres y a toda mi familia, que sin ellos todo esto hubiera sido muy difícil de llevarlo adelante. A mi mujer y a mis hijas por estar siempre ahí. A la señora alcaldesa, Vanessa Martín, por el precioso tiempo que me y nos ha dedicado.
al concejal de Cultura, a Chano, Sebastián Suárez, un amigo, gracias por apoyarme aquí a mi lado en la presentación. A David Castellano, por su inestimable amistad, consejo y un etcétera que no tendría aquí espacio para relatar y agradecer. A Ramón Ray Katazuke en Instagram, que está por aquí, el fotógrafo, por ser el creador de la maravillosa imagen de la portada. A Gustavo, que no está aquí, amigo y diseñador gráfico, el que me ayudó a llevar la imagen a lo que es ahora, una belleza. A Pepe, el dueño del extinto bar La Juventud y Tú, y también único personaje vivo de la novela, es el único personaje que existe. De hecho, no lo veo hoy por aquí, y yo se lo dije que viniera, me dijo que lo iba a intentar, y desde el principio, creo que fue en el 2020, me pasé por allí por el bar, cuando lo tenía abierto, y le dije, Pepe, te voy a poner una novela. Me dijo, sí, sin problema. Y años más tarde aparecí y le dije, Pepe, tengo la novela hecha y tú estás allí. Me gustaría que fueras y que fueras a la presentación, no ha podido por algún motivo personal, pero se lo dije y estaba contento de venir aquí. Amparo Reyes, por el apoyo que siempre me ha brindado. Gracias también a todos los que se me han quedado en el tintero y que por eso no son menos importantes. Soy consciente que son innumerables las personas que a su manera han sido un apoyo para este trabajo, pero desgraciadamente no puedo extenderme enumerándolos a todos. En definitiva, gracias.